Hoy en día, su rostro es el símbolo definitivo de la Ilustración. Si vives en una sociedad que defiende la libertad de expresión, que separa la religión del gobierno y que exige juicios justos, vives en la casa que él construyó. Es el titán filosófico que desafió a reyes y papas armado únicamente con su pluma. Pero el hombre detrás de ese mito inmaculado escondía una realidad mucho más oscura. El padre intelectual de las democracias modernas era un elitista empedernido que desconfiaba profundamente del pueblo. Era un elitista empedernido que desconfiaba profundamente de las masas populares. Aseguró su independencia y se hizo asquerosamente rico, manipulando a sangre fría la lotería del Estado. Y, mientras redactaba manifiestos sobre la dignidad humana, multiplicó su inmensa fortuna lucrándose activamente con el brutal comercio de esclavos. ¿Cómo es posible que un hombre que se benefició de los sistemas más brutales de opresión se convirtiera en el faro moral de la libertad universal? Para desentrañar este enorme enigma, debemos apartar la mirada del mito inmaculado y retroceder a las ruidosas calles de París a finales del siglo XVII. 21 de noviembre de 1694. El invierno muerde las calles empedradas de la capital francesa, una ciudad asfixiada bajo el peso del reinado absoluto de Luis XIV. En el seno de una acomodada familia burguesa, rodeada de pergaminos, sellos de cera y contratos de propiedad, nace un niño. Es un bebé tan frágil, tan pequeño y enfermizo que la partera sacude la cabeza. No le da más de unos días de vida. Lo bautizan de inmediato, apresurados por el miedo a que muera sin el sacramento. Lo llaman François-Marie Arouet. Nadie en esa habitación imagina que este recién nacido esquelético, que apenas tiene fuerza para llorar, terminará sepultando el mundo que lo vio nacer. El niño sobrevive, pero su cuerpo siempre llevará las marcas de esa fragilidad inicial. A medida que crece, desarrolla una complexión extremadamente demacrada. Sus problemas digestivos crónicos lo atormentan, convirtiéndolo en un esqueleto andante, una figura pálida que parece a punto de quebrarse con la más mínima ráfaga de viento. A los 7 años, su mundo íntimo se derrumba. Su madre, Marie Marguerite, muere. El pequeño François-Marie se queda a solas con su padre. Y no podrían ser más distintos. François Arouet padre es un hombre de leyes, un burgués pragmático, severo, que ha construido su considerable fortuna redactando testamentos, gestionando herencias y cobrando deudas para la aristocracia. Para él, el mundo es un lugar ordenado por reglas estrictas, jerarquías inamovibles y dinero seguro. Pero si observas al niño, notas algo profundamente inquietante. Su cuerpo es débil, sí, pero su rostro está dominado por unos ojos febriles, penetrantes, que no dejan de moverse, evaluando y diseccionando todo a su alrededor. Y en sus labios, incluso desde muy joven, se dibuja una sonrisa burlona. Una mueca afilada que parece reírse en secreto de todo lo que su padre considera sagrado. El plan del patriarca es simple y directo. El niño estudiará, heredará el estatus familiar, se convertirá en un respetable abogado y comprará un cargo público. Ascenderá en la escala social siguiendo las reglas del juego. Pero el joven François-Marie tiene otra ambición, una que hierve en su sangre. Llega el momento de la verdad. El muchacho se planta frente a su padre. No quiere memorizar códigos legales, no quiere ser notario, ni juez, ni consejero real. Quiere ser un hombre de letras. Quiere escribir. Para el viejo Arouet, esto no es una simple decepción adolescente. Es una desgracia absoluta. En la Francia de principios del siglo XVIII, ser escritor no es una profesión respetable. Es el camino directo a la pobreza, la mendicidad o, peor aún, la cárcel. La literatura es vista por la burguesía como un pasatiempo inútil para aristócratas o una excusa para vagabundos. El padre estalla, le prohíbe perder el tiempo con versos, lo inscribe a la fuerza en una escuela de derecho,
Lo obliga a sentarse en un escritorio polvoriento, rodeado de pasantes, para copiar aburridos documentos legales de sol a sol. Es una guerra fría bajo el mismo techo. El padre exige sumisión total. El hijo finge obedecer. De día, François-Marie es el aprendiz perfecto. Pasa las páginas de los gruesos tomos de jurisprudencia. Asiente cuando su padre le habla de contratos. Pero de noche el esqueleto andante escapa. Se sumerge en las sombras de París. Abandona el mundo rígido y asfixiante de la burguesía y cruza las puertas de un universo clandestino, la Société du Temple. Imagina el contraste. Atrás queda el silencio sepulcral del despacho notarial. Aquí, en los salones secretos del temple, el aire está cargado de humo de tabaco, vino derramado y herejía. Es un grupo exclusivo, casi secreto, formado por libertinos, aristócratas caídos en desgracia, poetas irreverentes y pensadores radicales. Son hombres que leen libros prohibidos, hombres que se burlan abiertamente de los sacerdotes, hombres que, a puerta cerrada, cuestionan el mismísimo derecho divino de los reyes. Para el joven François-Marie, esto es oxígeno puro. Se sienta en esas mesas de madera manchada. Escucha. Absorbe. Su mente, rápida como un látigo, empieza a brillar. Descubre que su delgadez no importa en absoluto cuando tiene la lengua más afilada de la habitación. Su sonrisa burlona encuentra por fin su propósito. Escribe poemas satíricos en servilletas y pedazos de papel que hacen estallar en carcajadas a los nobles rebeldes. Allí, entre copas vacías y debates filosóficos hasta el amanecer, se da cuenta de algo inmensamente peligroso. Las palabras tienen poder. Un buen chiste puede desarmar a un obispo. Una rima ingeniosa puede humillar a un ministro del rey más rápido que un ejército. Piénsalo por un momento. El padre intentó encerrarlo en la ley para protegerlo del mundo y domesticarlo. Y al hacerlo, solo logró afilar la rebeldía del hijo hasta convertirla en un arma letal. El viejo Arouet no tarda en descubrir la doble vida de su hijo. Los rumores en París corren rápido, especialmente cuando el hijo de un notario respetable se emborracha con duques anarquistas. La furia del patriarca es bíblica. Lo amenaza con desheredarlo por completo. Lo arranca de las calles de París y lo envía lejos, primero a la ciudad de Caen y luego a los Países Bajos, bajo la estricta vigilancia de embajadores, en un intento desesperado por romper sus malos hábitos. Lo obliga a trabajar en oficinas diplomáticas, esperando que la disciplina aplaste al poeta. Pero ya es demasiado tarde. El molde se ha roto. El joven ha probado el veneno embriagador de la libertad intelectual. Ha descubierto que su pluma puede cortar más profundamente que cualquier espada forjada en Europa. Ha elegido su bando de forma irrevocable. No será un engranaje obediente en la maquinaria legal del rey. Será la arena que destruya esos engranajes. Retrocedamos unos años al corazón intelectual del reino. El Collège Louis-le-Grand no es una escuela cualquiera. Es la fortaleza educativa de los jesuitas en Francia. Un imponente laberinto de pasillos fríos, capillas silenciosas y bibliotecas abovedadas. Aquí es donde la alta burguesía y la aristocracia envían a sus hijos. El objetivo del antiguo régimen es claro: moldear las mentes de la futura élite en la obediencia absoluta, la fe inquebrantable y el dominio del latín. En esta sociedad, el rey gobierna por derecho divino. Cuestionar a la Iglesia es traición al Estado. Y justo en el centro de esta fábrica de obediencia entra un niño esquelético con problemas digestivos crónicos. El aire huele a cera de abejas y pergamino viejo. Los sacerdotes jesuitas son maestros implacables. No enseñan a sus alumnos simplemente a leer textos sagrados. Les enseñan el antiguo y peligroso arte de la retórica. Les exigen diseccionar argumentos, debatir desde ambos lados de una premisa y usar la lógica como un bisturí. Imagina a un prisionero al que sus propios carceleros le enseñan a fabricar ganzúas y forzar cerraduras. Eso fue exactamente lo que los jesuitas hicieron con Arouet.
Para un muchacho cuyo cuerpo parece a punto de quebrarse con un resfriado, este es el único campo de batalla donde puede ser un gigante. François-Marie posee un cerebro altamente verbal. Su mente es una máquina de asociaciones rápidas, capaz de conectar ideas dispares en fracciones de segundo. Mientras otros niños memorizan versos por miedo a la vara de castigo, él absorbe la estructura del lenguaje mismo. Aprende teatro. Aprende a declamar con la postura correcta. Aprende cómo una pausa bien colocada puede hacer que una mentira suene como una verdad divina, y cómo una metáfora ingeniosa puede ridiculizar la idea más sagrada. Los jesuitas le exigen que escriba poemas en latín alabando a Dios y al rey. Él lo hace, y lo hace mejor que nadie. Gana premios. Sus maestros lo elogian. Pero en secreto, el joven está desarmando la maquinaria. Está aprendiendo cómo piensan sus maestros para, algún día, usar esa misma lógica en su contra. Como documentan los biógrafos que han analizado sus miles de cartas posteriores, la educación jesuita no lo hizo devoto. Lo hizo letal. Le dio el monopolio de la palabra en una sociedad donde una frase mal dicha podía llevarte a la horca. Sin embargo, la escuela solo le proporcionó la técnica. La chispa de la rebelión vino de una fuente mucho más cercana y mucho más hipócrita. Conoce a su padrino, el abate de Châteauneuf. Por su título deberías imaginar a un hombre piadoso, vestido con sotana, rezando el rosario en la penumbra de una iglesia. Borra esa imagen de inmediato. En la Francia del siglo XVIII, el clero es a menudo un refugio lucrativo para los hijos de la nobleza que desean vivir del diezmo sin renunciar a los placeres de la carne. El abate es un libertino consumado. Un hombre que frecuenta los salones parisinos más exclusivos, bebe vino de las mejores cosechas y se burla abiertamente de los dogmas que se supone debe predicar los domingos. Es este hombre de Dios quien toma al joven François-Marie bajo su ala protectora. Lo introduce en los círculos clandestinos de librepensadores. Le entrega libros prohibidos que cuestionan la existencia del alma. Le enseña una lección corrosiva. La religión es una herramienta útil para mantener a los campesinos asustados y a raya, pero los hombres de intelecto y cuna no deben creer en cuentos de hadas. Piensa en el impacto de esto en una mente joven y brillante. Su padre, el notario, le exige que siga las reglas porque es lo seguro. Su padrino, el sacerdote, le enseña que las reglas son una farsa diseñada para los ciegos. Armado con la retórica de los jesuitas y el cinismo de su padrino, el joven Arouet se siente invencible. Pero esa arrogancia intelectual está a punto de chocar violentamente con el mundo real. El viejo François Arouet, desesperado por alejar a su hijo de los poetas borrachos y los sacerdotes corruptos de París, mueve sus hilos. En el otoño de 1713 envía al muchacho de 19 años a La Haya, en los Países Bajos. Consigue que lo nombren secretario privado del embajador francés, el marqués de Châteauneuf, quien es, curiosamente, el hermano del libertino abate. El plan del padre es simple. El rigor de la diplomacia internacional y el clima helado del norte disciplinarán al muchacho. Le enseñarán el valor del silencio y la discreción. El plan fracasa en cuestión de semanas. La Haya no es una ciudad aburrida. Es un refugio vibrante para exiliados, disidentes políticos y escritores que huyen de la censura europea. Y allí, en lugar de encontrar la disciplina diplomática, François-Marie encuentra a Olympe Dunoyer. Todos la llaman Pimpette. Es joven, brillante y, para horror absoluto del embajador francés, es protestante. Peor aún, su madre es una conocida polemista exiliada que se gana la vida escribiendo panfletos escandalosos contra la corona francesa. Enamorarse de esta chica no es solo un error juvenil. Para un empleado de la Embajada de Francia es un suicidio político. Pero François-Marie está cegado por su propio romanticismo literario. Su mente asociativa teje una fantasía épica donde él es el héroe trágico. Planea rescatar a Pimpette de su estricta madre. Escribe cartas febriles a escondidas, traza rutas de escape.
Planea sacarla de los Países Bajos disfrazada con ropa de hombre para llevarla a París y casarse con ella en secreto. Es el plan perfecto de un dramaturgo. Pero la realidad no obedece a las reglas del teatro. Las cartas son interceptadas. El embajador, enfurecido y aterrorizado por el escándalo diplomático que su secretario está a punto de provocar, actúa sin piedad. Encierra a François-Marie en su habitación, confisca su tinta y su papel, y envía un mensaje urgente a París informando al padre del desastre. El gran rescate romántico se desmorona antes de empezar. François-Marie es humillado públicamente. Es arrastrado fuera de La Haya y devuelto a Francia bajo estricta vigilancia, custodiado en un carruaje como si fuera un criminal del Estado. El regreso a París es brutal. Su padre, con el rostro rojo de ira y vergüenza, no le ofrece consuelo. Le ofrece un ultimátum. Obtiene una orden legal que le permite enviar a su hijo a las colonias penales de América si vuelve a desobedecer. El romance se ha roto para siempre. La carrera diplomática está muerta. El joven François-Marie se sienta en su habitación, rodeado por el silencio hostil de la casa familiar. Esa misma semana, el notario François Arouet redactó y firmó un nuevo testamento, excluyendo formalmente a su hijo menor de toda herencia familiar. Primavera de 1717. El sofocante reinado del rey Sol, Luis XIV, ha terminado por fin, dejando tras de sí un imperio exhausto, empobrecido y gobernado por un monarca que apenas es un niño. El poder real descansa ahora de facto en manos del regente, Felipe II, el duque de Orleans. Con la muerte del viejo rey, la ciudad entera se despoja de su rígida moralidad como si fuera un corsé demasiado apretado. Es una nueva era de excesos repentinos, de teatros rebosantes, de salones clandestinos y de una libertad de pensamiento tan estimulante como peligrosa. Es, sin lugar a dudas, el escenario perfecto para un joven brillante con sed de grandeza. François-Marie Arouet tiene ahora 22 años. Su mente asocia ideas a una velocidad aterradora. Su lengua es un bisturí despiadado. Y, embriagado por las risas complacientes de sus amigos libertinos, toma la decisión más temeraria de toda su juventud. Decide apuntar ese bisturí literario hacia el hombre más poderoso de Francia. François-Marie redacta unos versos satíricos en latín. No se trata de unas simples rimas inofensivas sobre los altos impuestos o la ineficiencia del gobierno. Es un ataque directo, venenoso y profundamente personal. Acusa al mismísimo duque de Orleans de haber cometido el pecado más aborrecible frente a los ojos de Dios. Insinúa, con una métrica perfecta y una cadencia magistral, que el regente mantiene relaciones incestuosas regulares con su propia hija, la duquesa de Berry. Piensa en la arrogancia de este acto. No era la protesta de un mártir por los derechos civiles. Era un ataque vulgar, calculado y profundamente personal, diseñado exclusivamente para demostrar que él era el hombre más inteligente y peligroso de París. Quería que la aristocracia riera sus gracias. Pero el regente no se rió. El 16 de mayo de 1717, la policía llamó a la puerta del joven poeta. No hubo juicio. No hubo derecho a un abogado. No hubo un jurado. Los oficiales simplemente presentaron un documento con el sello real, una orden de arresto arbitraria que permitía encarcelar a cualquier persona sin dar explicaciones. François-Marie fue arrastrado por las calles de París y arrojado a la prisión más temida de Europa, la Bastilla. Imagina el impacto. Tienes 22 años, tu cuerpo es esquelético, asolado por problemas digestivos crónicos. Eres un muchacho de salón, acostumbrado al vino fino y a las sábanas limpias, y de repente la pesada puerta de roble y hierro se cierra a tus espaldas. Las paredes de tu celda tienen 2,5 metros de grosor. El frío de la piedra se te mete en los huesos. La humedad pudre la ropa. El silencio es absoluto. Estará encerrado allí durante 11 meses,
¿Cómo sobrevive una mente tan hiperactiva en el vacío total de una celda? Al principio, la desesperación casi lo quiebra. No tiene libros, no tiene tinta, no tiene papel. Pero entonces, el instinto de supervivencia toma el control. François-Marie convierte su propia mente en un escritorio. Camina en círculos por la celda, componiendo versos en voz alta. Memoriza escenas enteras. Borra, reescribe y edita tragedias completas en la oscuridad de su cabeza. Es aquí, entre los muros de la Bastilla, donde da forma definitiva a su obra Edipo. Pero algo más profundo ocurre en esa celda. Una transformación psicológica irreversible. El joven se da cuenta de que el nombre Arouet es un lastre. Es el nombre del padre que lo despreció. Es el nombre de un plebeyo que puede ser pisoteado por cualquier duque con el ego herido. Es el nombre de una víctima. Si va a sobrevivir en este mundo de lobos, necesita una armadura, necesita un escudo. Decide asesinar su propia identidad. Allí mismo, en prisión, inventa a Voltaire. Los historiadores aún debaten el origen exacto de la palabra. La teoría más aceptada es que es un anagrama de la versión latinizada de su apellido. Pero el significado real no importa. Lo que importa es la función. Voltaire no es solo un seudónimo. Es una táctica de guerra. Este será el inicio de una de las costumbres más oscuras y efectivas de su vida. A lo largo de las décadas, utilizará más de 170 nombres falsos diferentes. Firmará sus libros más peligrosos como el Dr. Ralph, un clérigo de Londres o el Señor de Morsa. Esta obsesión por los seudónimos le permitirá lanzar ataques despiadados contra la Iglesia y el Estado. Y luego, cuando la policía llegue a buscarlo, negar rotundamente haber escrito una sola palabra. Dejará que sus editores enfrenten la cárcel mientras él finge inocencia desde la seguridad de su mansión. El hombre que pasaría a la historia como el gran defensor de la verdad construyó su carrera sobre una montaña de identidades falsas. En abril de 1718, las puertas de la Bastilla finalmente se abren. El hombre que sale a la luz del sol está pálido, más delgado que nunca y físicamente agotado. Pero sus ojos brillan con una intensidad aterradora. No ha sido domesticado, ha sido afilado. Pocos meses después, su tragedia heroica Edipo se estrena majestuosamente en el escenario de la Comédie Française. El impacto cultural de la obra es sísmico. La pieza no es solo una elegante reinterpretación de un mito antiguo, está hábilmente cargada de sutiles pero devastadores dardos contra la autoridad tiránica y la arrogancia de los sacerdotes. El público ilustrado de París reconoce de inmediato la audacia del exconvicto. El éxito es masivo, abrumador y sin precedentes. El teatro se llena hasta los topes, noche tras noche, durante 45 funciones consecutivas. Las palabras exactas que Voltaire afiló en la oscuridad ciega de su celda ahora resuenan en las voces de los actores más célebres de Francia. Con un solo golpe literario maestro, establece su fama definitiva y es aclamado de forma unánime como el legítimo y brillante sucesor del gran dramaturgo Jean Racine. La obra lo catapulta a la cima de la sociedad parisina. Y aquí es donde la moralidad de Voltaire muestra su faceta más cínica. El mismísimo regente, el hombre que lo había encerrado en un calabozo durante casi un año, asiste a la obra. Le divierte tanto el talento del joven que decide otorgarle una generosa pensión estatal. Cualquier hombre de principios habría rechazado el dinero de su carcelero. Voltaire lo aceptó con una sonrisa y una reverencia. Había aprendido que el orgullo no paga las cuentas y que el dinero del enemigo es, al fin y al cabo, dinero. Voltaire había forjado un nombre legendario que haría temblar los cimientos de los imperios europeos durante siglos. Pero debajo de la impecable y brillante armadura de sus sílabas inventadas, su cuerpo frágil seguía siendo el de un simple y vulnerable plebeyo francés. Y los pesados puños de un aristócrata estaban a punto de recordárselo brutalmente. A principios de 1726, Voltaire creía ser el rey del mundo.
Sus obras abarrotaban los teatros. Voltaire tiene 31 años. Es el ídolo de los salones. Frecuenta los palcos de la ópera y cena en las mansiones de la alta nobleza, moviéndose entre ellos como un igual. Y esa es exactamente la ofensa. Una noche en el Teatro de la Comédie Francaise se cruza con Guy Auguste de Rohan-Chabot, el caballero de Rohan. Rohan es un aristócrata de una de las familias más antiguas y letales de Francia. Es arrogante, carece de talento y desprecia profundamente a este hijo de notario que se atreve a usar un nombre inventado. Rohan lo mira de arriba abajo frente a la multitud. ¿Cómo se llama usted en realidad, señor? ¿Arouet o Voltaire? La respuesta de Voltaire es un relámpago verbal. No arrastro un gran nombre, señor, pero sé honrar el que llevo. En el mundo que Voltaire creía habitar, el de la República de las Letras, él acababa de ganar. Había humillado al noble con pura agilidad mental. Los presentes rieron. Rohan se marchó furioso. Para Voltaire, el incidente había terminado. Un triunfo más de la pluma sobre la espada. Esa fue su gran revelación oscura. Pensó que la inteligencia dictaba las reglas, pero la inteligencia no era un escudo contra el poder absoluto. Pocos días después, Voltaire está cenando en la mansión de su amigo, el duque de Sully. Un sirviente se acerca y le susurra que alguien lo busca en la calle. Voltaire sale a la fría noche parisina. No hay nadie esperándolo para conversar. Solo hay un carruaje aparcado en las sombras. De repente, varios hombres lo agarran por detrás. Lo arrojan al barro. Son los matones a sueldo del caballero de Rohan. Levantan pesados bastones de madera y comienzan a golpearlo salvajemente en los hombros, en la espalda, en los brazos. Mientras la madera cruje contra sus huesos, una voz aburrida sale del carruaje oscuro. Es Rohan dando instrucciones a sus hombres desde la comodidad de su asiento, no le golpeen en la cabeza. Todavía puede salir algo bueno de ahí. Voltaire, ensangrentado y cubierto de lodo, se arrastra de vuelta al interior de la mansión del duque de Sully. Exige justicia. Pide espadas. Ruega a su anfitrión que lo ayude a denunciar la agresión. El duque de Sully, su supuesto amigo y protector, aparta la mirada. No hace nada. Ningún aristócrata de la mesa mueve un dedo. En ese instante de silencio sepulcral, Voltaire comprende la brutal realidad de Francia. Para ellos, él no es un genio. Es solo un plebeyo insolente que ha recibido el castigo que merecía. La sangre burguesa no mancha el honor de un noble. La herida psicológica de esa noche nunca sanaría. Destruyó para siempre su fe en la igualdad social de su país. Lleno de una indignación febril, Voltaire exige sangre. Reclama un duelo a muerte con el caballero de Rohan para limpiar su nombre. Toma clases intensivas de esgrima. Está completamente dispuesto a jugarse la vida para defender su honor mancillado. Pero el sistema absolutista no permite bajo ninguna circunstancia que un humilde burgués apunte una espada contra el pecho de un noble. La poderosa familia Rohan ni siquiera se digna a enviar padrinos para organizar el duelo. Simplemente mueven sus influencias en la corte. Semanas después de haber sido golpeado y humillado, es la policía la que llama a la puerta de Voltaire. Utilizando esas órdenes de arresto arbitrarias e incuestionables, el Estado protege al agresor aristócrata y arresta a la víctima plebeya. Voltaire es arrojado por segunda vez en su vida a la sombría y fría prisión de la Bastilla. Es el retrato de la injusticia perfecta. Eres humillado y golpeado públicamente, y cuando exiges el derecho a defenderte, la maquinaria del Estado te encierra a ti. Esta vez el encierro dura poco. Voltaire negocia con las autoridades desde su celda. Ofrece exiliarse voluntariamente de Francia si lo liberan. La corona acepta, encantada de deshacerse del alborotador. En mayo, Voltaire sube a un barco y cruza el Canal de la Mancha. Llega a Londres. Está solo, arruinado y lleno de cicatrices.
y es precisamente en esta isla húmeda y neblinosa donde el intelectual profundamente herido va a resucitar y a forjar la filosofía que cambiaría el mundo. Inglaterra no es solo otro país. Para un francés del siglo XVIII es otro planeta. Voltaire camina por las calles de Londres y no encuentra el aire asfixiante de París. No hay un monarca absoluto que pueda encerrarte por un poema. Hay un parlamento. Hay debates públicos. Los nobles pagan impuestos. Las distintas sectas religiosas conviven sin masacrarse en las calles. Voltaire absorbe este nuevo mundo vibrante con una sed insaciable. Aprende inglés con una rapidez feroz. Devora las obras de Francis Bacon y John Locke. Se sumerge en los círculos literarios y conoce a gigantes como el poeta Alexander Pope y el afilado satirista Jonathan Swift. De Swift aprende una lección vital. La burla no tiene por qué ser solo un juego de salón para entretener a duques. Puede ser un arma de destrucción masiva contra las instituciones del Estado. Voltaire observa cómo los comerciantes caminan con la cabeza alta por la ciudad. En Francia, el comercio se considera una ocupación vulgar, indigna de un caballero. En Inglaterra, el comercio financia flotas que dominan los océanos y construye una clase media independiente. El contraste es absoluto. Y la mente de Voltaire, siempre analítica, comienza a tomar notas metódicamente. Pero el momento que cristaliza su transformación ocurre en la primavera de 1727, en la abadía de Westminster. Imagina la escena. Estás en el corazón espiritual del Imperio Británico. Las bóvedas góticas se alzan hacia la oscuridad. El silencio es reverencial. Una multitud inmensa se ha congregado para un funeral de Estado. No están enterrando a un rey. No están despidiendo a un arzobispo ni a un duque con 100 títulos heredados. Están enterrando a un matemático. Isaac Newton acaba de morir. Voltaire observa fascinado cómo el ataúd es llevado a hombros por los hombres más poderosos del reino. 2 duques, 3 condes y el Lord Canciller de Inglaterra cargan los restos del científico. Voltaire no puede apartar la mirada de ese ataúd. En Francia, un hombre como Newton, que cuestionaba los dogmas antiguos y reescribía las leyes del universo con matemáticas, habría sido marginado, censurado o enterrado en secreto para no ofender a la Iglesia. Aquí, en Londres, el Estado entero se inclina ante el altar de la razón humana. Newton es venerado como un héroe nacional precisamente porque usó su intelecto para iluminar el mundo. Esa visión lo transforma desde la raíz. El dramático contraste entre la verdadera libertad británica y la asfixiante censura francesa le revela su nuevo y definitivo propósito de vida. Ya no quiere ser simplemente un dramaturgo ingenioso que mendiga sonrisas y la aceptación de la frívola corte de París. Él será el portador del fuego. Su objetivo será importar ese modelo inglés revolucionario y utilizar esas ideas como un ariete para demoler hasta los cimientos el oxidado y corrupto sistema del absolutismo francés. Si Inglaterra ha construido este mundo de tolerancia, empirismo y libertad, Francia también puede hacerlo. Pasa casi 3 años en el exilio, absorbiendo cada detalle de la sociedad británica. Cuando finalmente recibe el permiso para regresar a París en 1729, ya no es el joven dramaturgo arrogante que buscaba la aprobación de los nobles. Es un filósofo armado con las ideas más subversivas de su tiempo. Las calles de París no han cambiado. El ambiente sigue asfixiado por la monarquía absoluta y la mirada vigilante de la Iglesia. Voltaire trae consigo una mente afilada y el borrador preliminar de lo que el mundo conocerá como las cartas filosóficas. La historia tradicional nos pinta una imagen muy romántica y puritana de este momento. Nos invita a imaginar al filósofo heroico, armado únicamente con la fuerza de sus ideales, dispuesto a enfrentarse a la maquinaria del Estado para defender la verdad. Pero si examinamos los registros financieros y las acciones reales de ese año, la figura del mártir inmaculado se desmorona por completo.
Voltaire no tenía la más mínima intención de vivir en la pobreza. Los bastonazos que había recibido de los lacayos del caballero de Rohan y su paso por la Bastilla le habían dejado una profunda cicatriz psicológica. Había desarrollado una obsesión casi paranoica con la riqueza y la seguridad financiera. Comprendió una verdad brutal e innegable sobre el antiguo régimen. La libertad de expresión no era un derecho natural, era un artículo de lujo, y él estaba decidido a comprarlo al precio que fuera. En lugar de lanzarse inmediatamente a publicar textos subversivos y arriesgar su cuello, Voltaire asistió a una cena en París. Compartía mesa con un joven y brillante matemático llamado Charles-Marie de la Condamine. Entre copas de vino, la Condamine le mencionó un detalle curioso sobre la nueva política económica del gobierno. El ministro de Finanzas, Michel Robert Le Pelletier Desforges, había ideado una lotería nacional para incentivar a la gente a comprar bonos del Estado. Las reglas parecían simples. Si tenías un bono, podías comprar un billete de lotería por una fracción de su valor. El ganador se llevaría un premio monumental de $500,000. Pero la Condamine había hecho los cálculos. El ministro había cometido un error matemático catastrófico. El costo de comprar todos los billetes de lotería disponibles era significativamente menor que el premio garantizado. Si alguien lograba comprar todos los billetes, ganaría la lotería con un 100% de seguridad, y el margen de beneficio sería absurdo. Cualquier otro hombre habría visto esto como una simple curiosidad matemática. Voltaire lo vio como la llave de su imperio. Él no era matemático, pero era un maestro de la logística y la persuasión. De inmediato, Voltaire organizó un sindicato secreto. Reunió a un grupo de inversores adinerados para juntar el capital inicial. Luego sobornó a los notarios encargados de vender los billetes en todo París. El plan se ejecutó con una precisión militar. Cada mes, cuando se abría la lotería, los agentes de Voltaire compraban todos los billetes disponibles antes de que el público pudiera reaccionar. Para reclamar el premio, el ganador debía firmar el reverso del billete. Voltaire, incapaz de resistir la tentación de burlarse del gobierno que estaba desangrando, escribía frases sarcásticas en los reversos. «Viva la buena idea de Marie de la Condamine», firmaba en uno. A la salud del ministro escribía en otro. Mes tras mes, el sindicato vació las arcas del Estado. Cuando el ministro Le Pelletier Desforges finalmente se dio cuenta de que la misma red de personas estaba ganando todas las loterías, entró en pánico. Intentó detener los pagos. Llevó a Voltaire y a sus socios a los tribunales, acusándolos de fraude. Pero Voltaire conocía la ley mejor que el propio gobierno. Se plantó ante el tribunal y demostró que no habían roto una sola regla. Simplemente habían leído el decreto del ministro con más atención que el hombre que lo redactó. El tribunal falló a favor de Voltaire. El gobierno tuvo que pagar hasta el último centavo. El ministro fue despedido, humillado públicamente. Voltaire se embolsó aproximadamente $500,000. En dinero de hoy, decenas de millones de dólares. La manipulación de la lotería no fue su única fuente de ingresos, ni la más oscura. Voltaire multiplicó su colosal fortuna comprando acciones en la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Esta empresa no solo movía especias y sedas, sino que era un engranaje letal en el brutal comercio transatlántico de esclavos. Mientras su pluma redactaba brillantes ensayos sobre la tolerancia y los derechos naturales, sus cuentas bancarias engordaban silenciosamente con la sangre de miles de seres humanos encadenados. El gran filósofo de la Ilustración no garantizó su libertad con argumentos sofísticos. Su invulnerabilidad fue comprada vaciando estratégicamente las arcas del Estado y exprimiendo los mismos sistemas de opresión que en público condenaba. Solo cuando sus cuentas bancarias desbordaron de oro y sangre y su futuro estuvo completamente blindado, Voltaire decidió que era el momento adecuado para erigirse como un rebelde. En 1734 desató la tormenta perfecta. Publicó finalmente las cartas filosóficas.
El impacto del libro fue inmediato, brutal y devastador para el orgullo francés. En sus páginas, Voltaire introducía al público el empirismo británico y alababa la tolerancia religiosa que había presenciado en Londres. Elogiaba la monarquía constitucional de Inglaterra y su profundo respeto por la ciencia y el comercio. Al elevar el modelo inglés como el pináculo del progreso, estaba escupiendo directamente sobre la rigidez de la sociedad estamental francesa y el oscurantismo de la Iglesia católica. Provocó un escándalo masivo en todas las cortes del país. El Estado francés actuó con la violencia instintiva de un animal acorralado. El libro fue condenado tajantemente por ser escandaloso, contrario a la religión, a las buenas costumbres y a la autoridad. En una demostración de furia oficial, los ejemplares del libro fueron quemados públicamente en las calles de París por el verdugo real. Simultáneamente se emitió una orden de arresto implacable en su contra. Pero Voltaire no estaba en París para que le pusieran los grilletes. Había orquestado todo el lanzamiento desde la sombra, utilizando a Nicolas Claude Thiriot, su agente literario y amigo de la infancia. La relación entre ambos era un estudio fascinante de conveniencia y manipulación. Thiriot era un hombre perezoso, adicto al juego y profundamente poco fiable. De hecho, a lo largo de su vida traicionó la confianza de Voltaire en varias ocasiones por motivos puramente económicos. Voltaire sabía perfectamente que Thiriot era desleal, pero lo mantuvo a su lado, financiándolo durante años. Necesitaba operadores prescindibles. Mientras las autoridades allanaban imprentas y perseguían a los distribuidores de sus obras clandestinas, Voltaire utilizaba a Thiriot como intermediario para mantener las manos limpias. El filósofo millonario demostró una asombrosa falta de escrúpulos para la época. Mentía abiertamente por correspondencia. Negaba rotundamente ser el autor de los textos que estaban convulsionando Europa. Exigía fervientemente la libertad de prensa en sus ensayos teóricos, mientras que, en la práctica, dejaba que sus editores y libreros se enfrentaran al rigor real de la prisión. Cuando la policía marcha hacia la casa de Voltaire con una orden de arresto, Voltaire ya no está allí. No se esconde en sótanos húmedos. Se sube a un carruaje de lujo financiado con el propio dinero del gobierno francés y viaja cómodamente hacia la frontera rumbo al Ducado Independiente de Lorena. Lleva consigo su fortuna, su genio y una red de contactos que abarca toda Europa. El Estado francés intentó aplastar a un escritor, pero se encontró golpeando el aire. Había comprado su invulnerabilidad explotando las mismas instituciones que criticaba en sus libros. La historia aplaude sin reservas su genio literario y lo corona como el gran arquitecto del pensamiento moderno. Celebramos su valentía intelectual por dinamitar los cimientos del antiguo régimen con la pura fuerza de sus palabras. Pero al observar los cimientos oscuros de su propia vida, nos enfrentamos a una verdad mucho más incómoda. ¿Podemos considerar a Voltaire el padre genuino de nuestra libertad o debemos aceptar la cínica realidad de que la verdadera libertad, incluso en el siglo de las luces, fue siempre un privilegio reservado para aquellos lo suficientemente despiadados como para comprarla con dinero contante y sonante? El castillo de Cirey se alza en la remota región de Champaña, a escasos kilómetros de la frontera con el Ducado Independiente de Lorena. Cuando el fugitivo llega, se encuentra con una estructura antigua, decrépita y casi en ruinas. El viento helado aúlla a través de las ventanas sin cristales. Las pesadas paredes de piedra resuman humedad. Para cualquier aristócrata parisino, este edificio abandonado sería un destierro insoportable. Para el hombre más buscado de Francia es el paraíso en la tierra, porque dentro de esos muros fríos no está solo. El castillo pertenece formalmente a la familia del marqués du Châtelet, un militar de carrera frecuentemente ausente en sus campañas, pero quien realmente gobierna la propiedad y quien ha extendido la invitación al intelectual fugitivo para esconderse allí es la esposa del marqués, Émilie du Châtelet.
Borra de tu mente la imagen tradicional de las damas de la corte del siglo XVIII. Emily no pierde sus días entre chismes de palacio y pelucas empolvadas. Es una anomalía absoluta en la sociedad europea. Es una física de primer nivel. Una matemática excepcional con una mente capaz de procesar conceptos abstractos a una velocidad aterradora. Es una mujer que lee las obras de Isaac Newton directamente en latín, comprende sus complejas ecuaciones gravitacionales y encuentra errores de cálculo en los ensayos de los académicos más respetados del continente. Voltaire llega huyendo de la ignorancia brutal del Estado y se estrella de frente contra el deslumbrante intelecto de Émilie. Este es el verdadero comienzo de una asociación intelectual y amorosa inquebrantable. Un vínculo intenso que durará 15 largos años. No es un simple romance de conveniencia para ocultar a un criminal. Es una colisión de dos mentes titánicas que se reconocen como iguales. En sus años de juventud, Voltaire buscaba desesperadamente la validación de duques mediocres y nobles vacíos. Ahora comparte su lecho y su mesa de trabajo con un genio superior. Juntos transforman las ruinas de piedra de Cirey. Voltaire invierte grandes sumas de la inmensa fortuna que había acumulado en la lotería para reconstruir el castillo desde sus cimientos. Pero no compran tapices decorativos ni estatuas frívolas para adornar los jardines. Compran pesados telescopios de bronce. Adquieren hornos químicos para realizar experimentos, instalan barómetros y balanzas de precisión, construyen una galería inmensa y ensamblan, libro a libro, una biblioteca privada que supera los 21.000 volúmenes. Es una colección científica y filosófica más grande que la de la mayoría de las universidades de toda Europa. Cirey deja de ser un simple castillo de campo abandonado. Se convirtió en un laboratorio clandestino, un estado soberano de dos personas dedicado exclusivamente a la razón. La vida allí era un torbellino aterrador. Voltaire no paseaba por los jardines componiendo poesía bajo los árboles, trabajaba, y lo hacía con una intensidad física que bordeaba la locura. Su cuerpo esquelético, crónicamente enfermo y frágil, parecía funcionar con un solo combustible, el café. Consumía entre 40 y 50 tazas al día. A menudo lo mezclaba con chocolate para enmascarar el amargor y potenciar el efecto estimulante. Sus manos temblaban constantemente. Su mente, altamente verbal y asociativa, no podía detenerse. Se levantaba en mitad de la noche, llamaba a gritos a sus secretarios y dictaba cartas desde la cama. Corría por los pasillos del castillo con los papeles en la mano para discutir una idea de inmediato. Y Emily le seguía el ritmo. Ella dormía apenas 4 horas por noche. Pasaba los días realizando experimentos con fuego, luz y óptica en la galería del castillo. Eran dos fuerzas de la naturaleza colisionando bajo el mismo techo. Discutían a gritos sobre filosofía, se encerraban en sus respectivas habitaciones para escribir furiosamente, y luego se reunían en la cena para leerse sus descubrimientos. Toda esta energía maníaca, toda esta destrucción calculada de su propia salud, tiene un único objetivo. Querían destruir el dogma científico de Francia. En ese momento la ciencia francesa estaba dominada por las ideas de René Descartes. La Iglesia y la Academia enseñaban que el universo estaba lleno de un fluido invisible, movido por vórtices gigantes. Era una teoría cómoda, elegante y, sobre todo, compatible con la teología tradicional. Voltaire había visto la verdad en Inglaterra. Había visto las matemáticas de Isaac Newton. Sabía que el universo funcionaba con gravedad, en el vacío, regido por leyes mecánicas implacables. Quería llevar esa revolución a Francia y aplastar el modelo cartesiano. Había un solo problema. Voltaire era un maestro de la palabra, un polemista brillante, pero sus habilidades matemáticas eran limitadas. No podía entender completamente las complejas ecuaciones del científico británico. Émilie sí podía. Ella se convirtió en su traductora, su guía y su filtro intelectual.
Se sentaban juntos en la gran biblioteca. Emily descifraba el cálculo diferencial de Newton, le explicaba los principios geométricos y corregía los errores conceptuales de su amante. Voltaire tomaba esa ciencia pura, densa e impenetrable, y la transformaba en prosa luminosa. La traducía al lenguaje que el público francés podía asimilar. En 1738 publicaron el resultado de esta colaboración, Elementos de la filosofía de Newton. El impacto fue sísmico. El libro no solo explicó la gravedad, ridiculizó sutilmente a los académicos que aún se aferraban a los viejos vórtices de Descartes. Los científicos tradicionalistas y los clérigos contraatacaron de inmediato. Acusaron a la obra de promover el ateísmo. Si el universo funcionaba como un reloj mecánico perfecto gracias a la gravedad, argumentaban, entonces Dios quedaba reducido a un simple relojero jubilado que ya no intervenía en el mundo. Pero la claridad del libro era un arma imparable. Las ventas se dispararon. En los salones de París, los nobles dejaron de hablar de fluidos invisibles y comenzaron a hablar de atracción gravitacional. Voltaire y Émilie habían logrado lo imposible. Habían cambiado el paradigma científico de todo un país desde un castillo perdido en el campo. Fueron 15 años de aislamiento productivo. Fue la época más feliz y estable de la vida de Voltaire. Pero él no era un monje, y la tranquilidad del campo comenzaba a asfixiarlo. Su riqueza lo protegía, pero también le daba los recursos para volver a jugar el juego del poder a gran escala. Quería regresar a París. Quería el reconocimiento oficial. Quería infiltrarse en la misma academia que había intentado censurarlo. Émilie veía cómo la impaciencia crecía en él. Ella pasaba sus días interceptando las cartas más incendiarias de Voltaire, escondiendo sus manuscritos peligrosos en los cajones de Cirey para evitar que provocara su propio arresto. Conocía el fuego destructivo que lo habitaba mejor que nadie. La escritora Françoise de Graffigny, quien pasó meses viviendo con ellos en el castillo, observó esta dinámica con asombro y terror. En una de sus cartas privadas dejó el testimonio definitivo sobre el hombre que estaba a punto de desatar una nueva guerra intelectual. Graffigny escribió: «Él es un tirano implacable consigo mismo y con los demás. No sabe lo que es el descanso. Es una criatura hecha de aire y fuego, y si alguna vez vuelve a la corte, no será para pedir perdón. Será para prenderle fuego a todo». A mediados de la década de 1740, París sigue siendo el centro de gravedad del mundo. Y en el corazón de esa ciudad de piedra y poder se erige una fortaleza intelectual mucho más inexpugnable que los muros de la Bastilla, la Academia Francesa. Sus 40 miembros, conocidos como los Inmortales, son los guardianes absolutos de la cultura, el idioma y el pensamiento del reino. Entrar en ese círculo es alcanzar la cima de la sociedad. Para un polemista radical cuyos libros han sido quemados por el verdugo oficial, ser admitido es, en teoría, algo completamente imposible. El clero conservador vigila celosamente las puertas. Los obispos lo detestan. Ya han bloqueado sus intentos de ingreso en el pasado, humillándolo y cerrándole el paso repetidas veces. Saben que darle a Voltaire una silla de terciopelo es otorgarle legitimidad institucional al enemigo. Pero Voltaire persigue el codiciado asiento número 33 de la Academia Francesa en medio de una lucha encarnizada. Lo desea con una intensidad casi obsesiva. No es solo un capricho de vanidad burguesa, es pura estrategia de supervivencia. En la Francia absolutista, el título de académico es una armadura impenetrable. El rey puede encarcelar a un escritor vagabundo en cualquier momento mediante una orden secreta, pero arrestar a uno de los 40 inmortales requiere un escándalo político mayúsculo que la corona prefiere evitar a toda costa. Entonces, ¿cómo logra el rebelde más peligroso de Europa infiltrarse en el bastión sagrado del conservadurismo? La historia oficial de la literatura a menudo presenta este momento como el triunfo inevitable del genio.
La idea de que su talento era tan innegable que la Academia no tuvo más remedio que abrirle las puertas. La realidad es mucho más oscura y mucho más fascinante. Voltaire no entró en la Academia Francesa por la fuerza de su intelecto. Entró porque se rebajó a jugar el juego político más sucio y humillante de su vida. Durante años, la facción religiosa de la corte había bloqueado sistemáticamente cada una de sus candidaturas. El rey Luis XV lo detestaba. Los obispos lo consideraban el anticristo. Voltaire comprendió que tener la razón no era suficiente. Necesitaba influencia. Necesitaba a alguien que pudiera susurrar al oído del rey y silenciar a los sacerdotes. Encontró a su aliada en Jeanne-Antoinette Poisson. La historia la recuerda como Madame de Pompadour, la amante principal de Luis XV. Pompadour no era de sangre noble. Era una mujer de la burguesía que había utilizado su brillantez, su belleza y su astucia para infiltrarse en la cama real y desde allí gobernar Francia en la sombra. Ella y Voltaire se entendían a la perfección. Eran dos forasteros brillantes manipulando un sistema diseñado para excluirlos. Bajo la protección de Pompadour, el rebelde Désiré se transformó en el cortesano más servil de París. Voltaire, el hombre que despreciaba el absolutismo, comenzó a escribir poemas aduladores celebrando las victorias militares de Luis XV. Aceptó el cargo de historiador real. Escribió ballets frívolos para entretener a los duques que en secreto despreciaba. Pero su obra maestra de la manipulación fue su trato con la Iglesia. Para neutralizar a los obispos franceses que bloqueaban su entrada a la Academia, Voltaire apuntó más alto. Apuntó al Vaticano. Había escrito una obra de teatro titulada Mahoma, una crítica feroz al fanatismo religioso. Aunque el texto hablaba del Islam, cualquier lector inteligente sabía que era un ataque directo a la intolerancia cristiana. Los censores franceses estaban a punto de prohibirla. Voltaire hizo algo impensable. Le envió una copia al mismísimo Papa Benedicto XIV, acompañada de una carta escrita en un latín impecable, llena de halagos desmesurados, pidiendo permiso para dedicarle la obra al sumo pontífice. El Papa, halagado por la atención del escritor más famoso de Europa, aceptó la dedicatoria y le envió su bendición apostólica. Piénsalo por un momento. El mayor crítico de la religión organizada en el mundo occidental, besando el anillo del Papa para conseguir un trabajo en París. Fue un jaque mate absoluto. Los obispos franceses se quedaron paralizados. No podían censurar una obra, ni condenar a un autor que acababa de recibir la bendición personal del Papa. La oposición se desmoronó. Las puertas del Louvre se abrieron. Voltaire reclamó el asiento 33. Muchos de sus antiguos amigos librepensadores lo consideraron un traidor. Creían que se había vendido por una silla de terciopelo y un título vacío. Se equivocaban. Voltaire no se había vendido. Se había camuflado. Una vez dentro de la Academia, una vez protegido por el título de inmortal y el favor de la corte, Voltaire dejó de escribir ballets. Utilizó su nueva posición de poder intocable para convertirse en el general en la sombra de la guerra intelectual más importante del siglo. Mientras él aseguraba su posición en París, una nueva generación de pensadores estaba a punto de lanzar un proyecto titánico. Querían recopilar todo el conocimiento humano, desde la mecánica de los molinos de viento hasta la filosofía política, en una sola obra masiva. Querían clasificar el mundo basándose en la razón y la ciencia, no en la teología. Lo llamaron la enciclopedia. Al frente de este proyecto estaba un joven matemático brillante llamado Jean Le Rond d'Alembert. D'Alembert era un genio, pero era ingenuo en las artes de la supervivencia política. Cuando los primeros volúmenes de la enciclopedia comenzaron a publicarse, la Iglesia y la corona se dieron cuenta de la amenaza. Aquel libro no era un simple diccionario. Era una máquina de guerra diseñada para cambiar la forma en que la gente pensaba. La censura cayó sobre ellos. Hubo amenazas de prisión. Fue entonces cuando la verdadera utilidad de Voltaire salió a la luz.
Desde su posición de privilegio, Voltaire desplegó una red masiva de correspondencia. No escribía unas cuantas cartas a la semana, escribía docenas al día. Dictaba a sus secretarios desde la cama, en su carruaje, en medio de las comidas. Había convertido su pluma en una agencia de inteligencia privada. A través de esta red, Voltaire sabía exactamente qué censor era sobornable. Sabía qué ministro estaba a punto de caer en desgracia. Sabía qué rutas usar para contrabandear libros prohibidos desde Holanda. Y toda esa información fluía directamente hacia D'Alembert. Voltaire se convirtió en el estratega de los enciclopedistas. En cientos de cartas secretas le enseñó a D'Alembert cómo luchar contra el Estado desde dentro. Le aconsejó sobre tácticas de guerrilla literaria. Le enseñó a esconder los artículos más subversivos bajo títulos aburridos y técnicos, donde los censores perezosos nunca mirarían. Le ordenó cuándo ser audaz y cuándo retroceder y pedir disculpas falsas para ganar tiempo. Golpea y esconde la mano, le escribía a Voltaire repetidamente a sus aliados. Era su filosofía de combate. No creía en el martirio inútil. Creía en sobrevivir para seguir publicando. Además de la estrategia, Voltaire aportó la fuerza de su propia pluma. Escribió decenas de artículos para la enciclopedia, puliendo las ideas radicales con su prosa afilada y accesible. Cuando las autoridades amenazaban con cerrar las imprentas, Voltaire utilizaba sus conexiones en la corte, su influencia sobre Madame de Pompadour y su inmensa riqueza para mantener el proyecto a flote. Había construido un imperio dual. Por fuera era el respetado académico, el cortesano rico, el amigo de los reyes. Por dentro era el arquitecto que estaba dinamitando los cimientos de ese mismo mundo. A los 54 años, Voltaire parecía haber resuelto el rompecabezas de la existencia. Tenía la gloria literaria oficial. Tenía una fortuna incalculable. Tenía el poder de proteger a la próxima generación de pensadores. Había dominado a sus enemigos. El 4 de septiembre de 1749, el mensajero llegó exhausto a París, trayendo noticias urgentes desde el palacio de Lunéville. Émilie du Châtelet acababa de dar a luz a una niña. Voltaire respiró con alivio, convencido de que la brillante mujer que anclaba su caótica vida lograría sobrevivir. Pero la tranquilidad fue una ilusión devastadora. Apenas 6 días después, un segundo mensaje cayó sobre él como la hoja de una guillotina. Émilie estaba muerta. Una violenta fiebre puerperal la había consumido por completo en cuestión de horas. El impacto fue absoluto. El genio que había burlado a la iglesia y manipulado a la academia se derrumbó. Los testigos lo vieron salir tropezando de la habitación, ciego por las lágrimas. En su desesperación, caminó sin rumbo por el pasillo y se golpeó la cabeza contra una puerta de piedra. Cayó al suelo, gritando el nombre de ella, temblando de un dolor que ninguna ecuación podía resolver. Regresó a París, pero la ciudad se había convertido en un cementerio de recuerdos. La inmensa casa que habían compartido resonaba con un silencio insoportable. A sus 54 años, Voltaire era el escritor más famoso del mundo. Poseía una fortuna que rivalizaba con la de los duques. Era intocable. Y, sin embargo, estaba completamente a la deriva. Sin Émilie, su brújula había desaparecido. El fuego que lo impulsaba se había convertido en cenizas. Necesitaba un nuevo propósito. Necesitaba desesperadamente escapar del fantasma de su propio éxito. A más de 1000 kilómetros de distancia, alguien observaba esta vulnerabilidad con la paciencia de un cazador. Federico el Grande, el rey de Prusia, llevaba años carteándose con Voltaire. Federico no era un monarca ordinario. Tocaba la flauta, componía sinfonías, leía filosofía en francés y despreciaba profundamente la religión organizada. Quería pasar a la historia como el rey filósofo, el déspota ilustrado que gobernaba con la razón y no con el látigo. Y para completar su corte ideal, necesitaba la joya de la corona de la Ilustración. Necesitaba a Voltaire.
Federico lanzó su red. Le ofreció a Voltaire lo que ninguna nación europea podía igualar: una pensión astronómica de 20.000 francos anuales, el título oficial de chambelán, la codiciada llave de oro de la corte prusiana y, lo más importante, libertad absoluta frente a la censura. «Ven a mí», le escribió el rey, «aquí serás libre, aquí la razón gobierna». La historia tradicional suele presentar este momento como la cumbre de la Ilustración, el encuentro predestinado entre las dos mentes más grandes del siglo, el pensador radical uniéndose al monarca progresista para forjar un nuevo mundo de tolerancia y ciencia. Pero cuando examinas las cartas privadas, cuando observas las decisiones que Voltaire tomó en esos meses de luto y desesperación, la realidad es mucho más oscura. Voltaire no fue a Prusia para salvar al mundo. Fue por pura vanidad. Fue porque su ego, herido por la indiferencia de Luis XV en Francia y destrozado por la muerte de Émilie, necesitaba desesperadamente ser adorado. Émilie siempre se lo había advertido. Durante años, ella había interceptado las cartas de Federico. Ella le repetía a Voltaire que no confiara en un hombre que comandaba un ejército de 100.000 soldados. Ella sabía que un rey que te llama amigo sigue siendo, al final del día, un rey. Mientras ella vivió, Voltaire se mantuvo alejado de Berlín. Su independencia financiera y geográfica era su mayor arma. Pero ahora Émilie no estaba allí para detenerlo. Y Voltaire, el hombre que había acumulado una fortuna masiva precisamente para no depender jamás de los caprichos de ningún monarca, empacó sus baúles. Traicionó su propio principio fundamental. Vendió su independencia por una llave de oro, un sueldo y el halago de un tirano. Llegó a Potsdam en el verano de 1750. Al principio la ilusión fue perfecta. El palacio de Sanssouci, cuyo nombre significa literalmente sin preocupaciones, era un oasis de mármol amarillo, viñedos en terrazas y jardines geométricos. Era un mundo artificial diseñado para el intelecto. No había mujeres en la corte. No había sacerdotes, solo soldados, filósofos y el rey. Pasaban las noches en cenas íntimas que duraban hasta la madrugada. Discutían sobre Homero, sobre la inmortalidad del alma, sobre la estupidez de la guerra. Voltaire corregía los poemas en francés que Federico escribía. El rey, en un gesto de falsa humildad, le servía el vino con sus propias manos. Voltaire le escribió a sus amigos en París, jactándose de su nueva vida con una arrogancia ciega. 150.000 soldados victoriosos en el patio y dentro la ópera, la comedia y la filosofía. Estoy en el Olimpo. Estaba hipnotizado por el brillo de su propio reflejo en los ojos del rey. Pero el Olimpo tenía reglas. Y Voltaire pronto descubriría que él no era un dios, era una mascota extremadamente cara, brillante y famosa, pero una mascota al fin y al cabo. Era el invierno de 1751. Voltaire llevaba más de un año viviendo en la corte de Federico el Grande en Prusia. Al principio, la coreografía entre ambos había sido perfecta. El filósofo y el monarca paseaban por los jardines geométricos, debatiendo sobre el destino del alma y la estupidez de la religión organizada. Pero la intimidad entre dos hombres con egos de tamaño continental es una bomba de relojería. Federico no quería un igual. Quería un trofeo brillante para exhibir ante los embajadores europeos, y Voltaire no quería un amigo. Quería un protector dócil con un ejército infinito que financiara su vanidad y aplaudiera su genio. Pronto el barniz de la Ilustración comenzó a resquebrajarse. Voltaire empezó a notar el frío calculador en los ojos del rey. Los espías prusianos interceptaban su correo. Sus movimientos dentro del palacio eran vigilados. Entonces, un rumor llegó a sus oídos. Alguien le susurró a Voltaire lo que Federico había dicho a sus espaldas. Se exprime la naranja y se tira la cáscara. Voltaire era la naranja, y su jugo se estaba agotando.
Atrapado en esta atmósfera de paranoia, el filósofo buscó refugio en su imaginación. En medio del caos prusiano escribió Micromegas en 1752. Era una obra extraña, brillante y sin precedentes. Un cuento sobre gigantes extraterrestres que visitan la Tierra y se ríen a carcajadas al descubrir que los diminutos y ridículos humanos se creen el centro del universo. Fue una de las primeras obras de ciencia ficción de la historia. Pero no era solo una fantasía, era un espejo. Voltaire estaba utilizando a los alienígenas para burlarse de la arrogancia de los reyes que se creían dioses en sus pequeños palacios de mármol. Sin embargo, la ficción no era suficiente para calmar su veneno. Necesitaba sangre real. Necesitaba destruir a alguien. Eligió como blanco a Pierre-Louis Maupertuis, el presidente de la Academia de Berlín. Maupertuis era el científico favorito de Federico, un hombre pomposo que acababa de publicar teorías cuestionables. Para Voltaire fue como ver a una presa herida. Afiló su pluma y escribió La diatriba del doctor Akakia, un panfleto satírico tan brutal, tan hilarante y tan devastador que aniquiló la reputación científica de Maupertuis en unas pocas páginas. Federico leyó el manuscrito y se rió. Pero luego le dio a Voltaire una orden directa y absoluta. El texto no debía publicarse jamás. Atacar al presidente de su academia era atacar el prestigio de Prusia. Piensa en la arrogancia necesaria para dar el siguiente paso. Estás viviendo en el palacio de un monarca absoluto. Duermes en sus sábanas de seda. Cobras su oro. Y decides desobedecer su orden directa por el simple placer de humillar a un rival intelectual. Voltaire utilizó una imprenta secreta y publicó el panfleto. Inundó las calles de Berlín y París con copias. La reacción de Federico fue glacial. El 24 de diciembre de 1752, el déspota ilustrado se quitó la máscara de filósofo y actuó como un tirano medieval. Ordenó al verdugo oficial de Berlín que quemara públicamente los libros de Voltaire en las plazas de la ciudad. El humo de sus propias palabras subió por el cielo invernal de Prusia. La ilusión había muerto. El rey que tocaba la flauta y leía poesía acababa de utilizar la misma censura brutal que la Inquisición. Voltaire supo que tenía que huir antes de que el fuego pasara de sus libros a su persona. Pero no podía simplemente empacar y marcharse. Federico jamás permitiría que su trofeo escapara tan fácilmente. Así que Voltaire recurrió a su arma más antigua y efectiva, su propio cuerpo. Se metió en la cama. Tosía violentamente. Temblaba bajo las mantas. Exigía médicos y sacerdotes. Afirmaba que la muerte estaba a horas de distancia y que necesitaba viajar urgentemente a Francia para tomar aguas medicinales antes de exhalar su último aliento. Era una actuación magistral. La hipocondría y las falsas agonías del lecho de muerte eran tácticas defensivas que Voltaire había perfeccionado durante décadas para evadir las consecuencias de sus actos. Federico, asqueado por el drama y cansado del filósofo, le dio permiso para partir. En la primavera de 1753, Voltaire huyó de Prusia, pero cometió un error catastrófico. En su equipaje se llevó un libro de poemas privados escritos por el rey. Eran versos mediocres, llenos de burlas hacia otros monarcas europeos. Si Voltaire los publicaba, Federico sería el hazmerreír del continente y enfrentaría una crisis diplomática. El 31 de mayo, el carruaje de Voltaire llegó a Frankfurt. Respiró aliviado. Frankfurt era una ciudad libre del Sacro Imperio Romano-Germánico, fuera de la jurisdicción oficial prusiana. Se instaló en una posada creyendo que había ganado la partida. Llamaron a la puerta. No era el servicio de habitaciones. Era el barón von Freytag, un agente prusiano acompañado por soldados armados. Federico había extendido su brazo más allá de sus fronteras. Freytag tenía órdenes estrictas. Nadie saldría de Frankfurt hasta que el libro de poemas del rey fuera devuelto. Lo que siguió fue la humillación más profunda en la vida adulta de Voltaire.
El hombre que se codeaba con papas y reyes fue tratado como un criminal común. Su equipaje fue saqueado, sus documentos personales esparcidos por el suelo. Cuando su sobrina y amante, Madame Denise, llegó a la ciudad para ayudarlo, los soldados prusianos la arrestaron a ella también. Fueron puestos bajo arresto domiciliario en la posada del León de Oro. Los días se convirtieron en semanas. Los guardias se burlaban de ellos. Les cobraban tarifas exorbitantes por su propia comida y vigilancia. El libro de poemas estaba en un baúl que venía retrasado desde otra ciudad, por lo que no podían entregarlo de inmediato. Voltaire, el gigante de la Ilustración, se vio reducido a llorar y suplicar ante un funcionario prusiano de bajo rango. Escribió cartas desesperadas, arrastrándose, perdiendo toda la dignidad que le quedaba. La experiencia lo rompió. En esa sucia posada de Frankfurt comprendió la verdadera naturaleza del poder. Comprendió que, sin importar cuán brillante fuera su mente, frente a las bayonetas, un filósofo no es nada. Finalmente, a mediados de julio, el baúl llegó, el libro fue entregado y se les permitió marchar. Voltaire salió de Frankfurt convertido en un paria. El rey de Prusia quería su cabeza. El rey de Francia le prohibió regresar a París. Estaba exiliado de los dos centros de poder más grandes de Europa. Aprendió la lección. Jamás volvería a confiar su seguridad a la buena voluntad de un monarca. Necesitaba un refugio donde nadie pudiera alcanzarlo. Años más tarde usaría su inmensa fortuna para comprar una propiedad en Ferney, exactamente sobre la línea fronteriza entre Francia y Suiza. Si los soldados franceses venían a arrestarlo por sus escritos, simplemente caminaría hacia el lado suizo de su jardín. Si los calvinistas suizos se enfurecían, daría un paso atrás hacia Francia. Había convertido las fronteras nacionales en su escudo definitivo. Era la mañana del 1 de noviembre de 1755. La capital imperial de Lisboa fue arrancada de sus cimientos por un megaterremoto catastrófico. Las pesadas bóvedas de piedra de las iglesias de la ciudad, repletas de miles de fieles que celebraban la festividad del Día de Todos los Santos, colapsaron brutalmente sobre las congregaciones, aplastando a familias enteras en la oscuridad. Los sobrevivientes, presas del pánico y cubiertos de polvo blanco, corrieron ciegamente hacia los muelles buscando refugio en las orillas del río Tajo, solo para ver cómo el océano retrocedía de golpe y regresaba en forma de un muro de agua hirviente y escombros. Lo que el poder del tsunami no alcanzó a destruir, lo consumió rápidamente un incendio infernal alimentado por los miles de cirios y velas caídas de los altares destruidos. El fuego ardió sin control durante casi una semana. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños murieron ahogados, aplastados o quemados vivos entre las ruinas. Europa entera quedó paralizada. Hasta ese momento la filosofía dominante de la Ilustración era el optimismo de Gottfried Leibniz. Se enseñaba en los salones parisinos y en las universidades que este era el mejor de los mundos posibles, que todo mal individual, por trágico que pareciera, era un engranaje necesario dentro de un plan divino perfecto. En su refugio seguro, cerca de la frontera suiza, Voltaire leyó los informes de la masacre. El hombre que había construido su vida sobre la lógica y la razón sintió náuseas. ¿Qué plan perfecto requería aplastar a miles de niños bajo los escombros de una iglesia en un día de fiesta? Su indignación chocó de frente con otro gigante de la época, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, desde su idealización romántica de la naturaleza, le escribió a Voltaire argumentando que la culpa no era de Dios, sino de los propios humanos. Si no hubieran construido edificios de varios pisos para vivir hacinados en ciudades, argumentaba Rousseau, el terremoto no habría matado a nadie. Para Voltaire, esto era una estupidez insultante. Así se encendió una amarga y prolongada rivalidad a través de panfletos y cartas que dividiría a la Ilustración para siempre. Voltaire canalizó su furia en la escritura.
En 1759 publicó Cándido. Era una novela corta, brutal y oscuramente cómica, donde el protagonista viaja por un mundo plagado de violaciones, inquisidores, enfermedades y desastres naturales, mientras su tutor insiste absurdamente en que todo sucede para bien. Al final del libro, Voltaire ofrece su nueva filosofía. El mundo es un desastre incomprensible. Deja de intentar justificarlo. Hay que cultivar nuestro jardín, el trabajo práctico. La acción directa para aliviar el sufrimiento humano era la única respuesta válida frente a un universo indiferente. Pero cultivar su jardín no significaba simplemente plantar rosas en su finca. Significaba arrancar las malas hierbas del sistema. Para entender lo que Voltaire hizo a continuación, hay que observar el sistema de justicia del antiguo régimen francés. No existía la presunción de inocencia. No había jurados imparciales. Los jueces compraban sus cargos, operaban en secreto y dictaban sentencias bajo un fanatismo religioso asfixiante. En el sur de Francia, la paranoia de la mayoría católica contra la minoría protestante era una pólvora siempre a punto de estallar. Esa pólvora estalló en Toulouse, en octubre de 1761. Marc-Antoine Calas, el hijo mayor de un respetable comerciante protestante llamado Jean Calas, fue encontrado ahorcado en el primer piso de la tienda de su padre. La evidencia física apuntaba claramente al suicidio, pero la multitud católica de Toulouse, alimentada por rumores callejeros, exigió sangre. Empezaron a gritar que Jean Calas había asesinado a su propio hijo para evitar que se convirtiera al catolicismo. Los magistrados arrestaron al padre, un hombre de 64 años. Sin pruebas reales, sin testigos del supuesto crimen y basándose únicamente en el odio religioso de la turba, Jean Calas fue condenado a muerte. El 9 de marzo de 1762 fue llevado a la plaza pública. Lo ataron a una rueda de carreta. El verdugo le rompió los brazos, las piernas y las costillas con una barra de hierro. Calas agonizó durante horas, jurando su inocencia hasta su último aliento, antes de ser finalmente estrangulado y quemado. Cuando la noticia de la ejecución llegó a Ferney, Voltaire se detuvo. Toda su vida había sido un polemista implacable. Tenía una litigiosidad patológica. Se había pasado décadas demandando a editores, peleando por centavos con aristócratas y destruyendo reputaciones literarias por puro ego. Pero al leer los escalofriantes detalles del caso Calas, esa misma obsesión enfermiza por ganar discusiones encontró por primera vez un propósito moral absoluto. El cínico millonario se transformó en un cruzado. Se convirtió en una agencia de inteligencia y derechos humanos de un solo hombre. Acogió a la viuda y a los hijos sobrevivientes de Calas en su finca. Contrató a los mejores abogados de París. Imprimió panfletos detallando las flagrantes irregularidades del juicio y los distribuyó por toda Europa. Escribió a reyes, a duques, a embajadores y a sus contactos en la prensa clandestina. En sus cartas comenzó a usar una firma que se convertiría en su grito de guerra: «Écrasez le infame». Aplastad a la infame. La infame no era Dios, era la intolerancia religiosa. Era el fanatismo institucionalizado que permitía a unos magistrados asesinar legalmente a un hombre inocente para apaciguar a una multitud enardecida. Hoy en día es fácil mirar esta cruzada y creer en el mito popular. Se enseña a menudo que Voltaire era un demócrata radical, un campeón del pueblo que sentó las bases del republicanismo para la Revolución Francesa. Pero cuando examinas sus cartas privadas y sus acciones, la realidad es muy distinta. Voltaire despreciaba profundamente a las masas. Las llamaba la canalla. No creía que el pueblo llano tuviera la capacidad de razonar, de educarse o de gobernarse a sí mismo. No defendió a Jean Calas porque creyera en la igualdad social. Lo defendió precisamente porque odiaba a la turba. Fue la histeria colectiva de la multitud de Toulouse la que había presionado a los jueces para cometer un asesinato judicial.
Voltaire quería un sistema de leyes estrictas y racionales, dictadas por una élite ilustrada, que protegiera a los individuos del caos del fanatismo popular. No quería una república democrática, quería un despotismo de la razón. Y su razón, armada con su inmensa riqueza, aplastó al sistema. Tras 3 años de una campaña agotadora que consumió su tiempo, su salud y una gran parte de su fortuna personal, Voltaire logró lo imposible. En 1765, el Consejo Real de París, presionado por la indignación internacional que el filósofo había orquestado, anuló el veredicto de Toulouse. Jean Calas fue exonerado póstumamente. Su familia, que había sido despojada de todos sus bienes, fue indemnizada por el rey. Fue un triunfo sin precedentes. Un solo escritor, armado únicamente con tinta, papel y una red de contactos, había doblegado al sistema judicial de una de las monarquías más poderosas del mundo. Voltaire había demostrado que la opinión pública, si se dirigía con la precisión de un bisturí, podía ser más fuerte que la Iglesia y el Estado combinados. Se había convertido en la conciencia de Europa, el patriarca intocable que dictaba la moralidad desde su fortaleza en la frontera suiza. Había utilizado su genio venenoso para salvar el honor de un hombre muerto. El carruaje que descendía de las montañas suizas hacia la capital francesa transportaba a un hombre que sabía que iba a morir. Era febrero del año 1778. François-Marie Arouet regresaba triunfalmente a París. Habían pasado casi 3 décadas de un exilio autoimpuesto para proteger su vida y su pluma. La ciudad que en su juventud lo había encerrado en la mazmorra de la Bastilla y quemado sus libros en plazas públicas, ahora se preparaba ansiosamente para recibirlo como a un monarca absoluto de la intelectualidad. A sus 83 años, Voltaire era sin lugar a duda el escritor más célebre y temido del planeta. Su llegada paralizó la ciudad. Las calles adoquinadas se inundaron de admiradores que bloqueaban el paso de los caballos. Las multitudes se agolpaban frenéticamente frente a su ventana solo para intentar capturar un destello de su silueta marchita. Durante su aparición pública para el gran estreno de su última obra teatral, Irene, el fervor popular alcanzó un nivel religioso. La aristocracia aplaudía de pie en el teatro. Los actores se detuvieron en el mismísimo escenario de la Comédie Française y le colocaron solemnemente una corona de hojas de laurel sobre su cabeza blanca. Figuras políticas y científicas de talla mundial, como el intelectual estadounidense Benjamin Franklin, acudieron personalmente para presentarle sus respetos. Parecía el final perfecto, la consagración definitiva, la victoria histórica y gloriosa de la razón sobre el oscurantismo y el miedo. Los libros de texto suelen cerrar el telón aquí. Te muestran la corona de laureles y el aplauso ensordecedor, vendiendo la ilusión de una victoria filosófica inmaculada. Pero cuando las puertas del teatro se cerraron y los vítores se apagaron, la realidad que aguardaba en la oscuridad no tenía nada de gloriosa. El último acto de Voltaire no fue un triunfo de la razón. Fue una agonía física grotesca, una guerra política sobre un cuerpo moribundo y un escape clandestino en la madrugada. La adulación masiva lo había quebrado. Su cuerpo, siempre frágil, colapsó bajo el peso de cientos de visitantes diarios, banquetes y discursos. Se retiró a sus habitaciones en el Hotel de Villette. Allí, el gigante de la Ilustración se convirtió en prisionero de su propia biología. Voltaire padecía un cáncer de próstata avanzado y una uremia severa. Sus vías urinarias estaban bloqueadas. El dolor era tan cegador que el hombre que había escrito miles de cartas brillantes ahora apenas podía articular palabras entre gritos. Se retorcía en las sábanas, ahogándose lentamente en sus propios fluidos corporales. En medio de este infierno clínico, su sobrina y amante, Madame Denis, se movía por la habitación con una eficiencia fría. Mientras él agonizaba, ella aseguraba su futuro. Controlaba quién entraba y quién salía. Se aseguraba de que los documentos estuvieran firmados.
Cuando el corazón de Voltaire finalmente se detuviera, ella heredaría la inmensa fortuna que él había acumulado manipulando loterías y prestando dinero a la realeza. El afecto y el cálculo financiero se entrelazaban en el aire viciado de la habitación. Pero Madame Denis no era la única que esperaba la muerte del patriarca. La Iglesia Católica rodeaba el edificio como un ejército asediando una fortaleza en ruinas. Para el clero francés, la muerte inminente de Voltaire era una oportunidad irrepetible. Si el mayor hereje del siglo, el hombre que había firmado sus cartas con aplastada la infame, se arrepentía en su lecho de muerte y pedía la absolución, sería la victoria propagandística definitiva. Destruiría su legado de un solo golpe. Los sacerdotes comenzaron a infiltrarse en el hotel de Villette. Presionaban a la familia, exigían ver al enfermo, le advertían sobre el fuego eterno, querían una firma, una confesión, una rendición. El 30 de mayo de 1778, la batalla llegó a su fin. La respiración de Voltaire era un traqueteo húmedo y superficial. El cure de la iglesia de Saint-Sulpice y el abad Gaultier se abrieron paso hasta el borde de la cama. Miraron al anciano demacrado. El sacerdote se inclinó sobre él, alzando la voz para asegurarse de que el moribundo lo escuchara por encima de su propio dolor. Le exigió que reconociera la divinidad de Jesucristo. Le ordenó que renunciara a Satanás. Voltaire abrió los ojos, reunió la poca fuerza que le quedaba en sus pulmones destrozados. No hubo un gran discurso filosófico, no hubo retórica, solo el hastío absoluto de un hombre que ya no soportaba la estupidez humana. «Por el amor de Dios», susurró, «déjeme morir en paz». Giró la cabeza hacia la pared. Horas después, su corazón se detuvo. Había ganado la última batalla. No se había rendido. Pero al negar a la iglesia, había condenado a su propio cadáver. La venganza del clero fue inmediata y burocrática. El arzobispo de París emitió una orden estricta. François-Marie Arouet tenía prohibido recibir un entierro cristiano en suelo consagrado. Las leyes de la época eran claras. Si un hereje impenitente moría en la ciudad, su cuerpo debía ser arrojado a una fosa común, o peor aún, a la basura, como se hacía con los criminales y los actores callejeros. El hombre más famoso de Europa iba a ser desechado como los restos de un matadero. El pánico se apoderó de sus amigos. Tenían que sacar el cuerpo de París antes de que las autoridades vinieran a confiscarlo. Lo que siguió fue una escena sacada de una comedia macabra. En la oscuridad de la noche vistieron el cadáver de Voltaire. Le pusieron una bata de estar por casa. Le encajaron un gorro de dormir sobre la cabeza pálida y sin vida. Lo levantaron por las axilas y lo arrastraron por las escaleras en secreto. Afuera esperaba un carruaje. Subieron el cadáver y lo sentaron en el asiento de pasajeros. Lo ataron con correas para que no se desplomara con el movimiento. Un sirviente se sentó a su lado, sosteniendo el cuerpo rígido para simular que el gran filósofo simplemente estaba tomando una siesta durante un viaje nocturno. El látigo chasqueó. Los caballos arrancaron. El carruaje rodó sobre los adoquines de París, alejándose de la ciudad que semanas antes lo había coronado como un dios. El intelecto que definió la Ilustración tuvo que ser sacado de contrabando, disfrazado como un muñeco grotesco en la oscuridad. Lo llevaron a la abadía de Cellieres, en la región de Champaña, donde el prior, que era sobrino de un amigo, aceptó enterrarlo rápidamente antes de que llegaran las órdenes oficiales de prohibición. El 11 de julio, bajo un cielo gris, una procesión masiva recorrió las calles de París. 100.000 personas se agolparon bajo la lluvia para ver pasar un inmenso carro fúnebre de bronce, tirado por 12 caballos blancos. Llevaba los restos de Voltaire hacia el Panteón, el nuevo templo laico de la nación. Había coros cantando, bandas militares marcando el paso y pancartas alzadas sobre la multitud que rezaban «Él nos preparó para ser libres», y mientras los revolucionarios desfilaban con sus huesos en Francia, en el otro extremo de Europa,
La mayor déspota del continente reclamaba su mente. Catalina la Grande de Rusia, la emperatriz absoluta que aplastaba rebeliones campesinas con una brutalidad implacable, compró la biblioteca personal entera de Voltaire. 7.000 volúmenes, repletos de sus anotaciones manuscritas al margen, fueron empaquetados en cajas de madera y enviados a través de la nieve hasta el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Para ella, él no era un peligroso subversivo. Era el barniz intelectual que legitimaba su poder absoluto ante Occidente. Así comenzó la construcción del mito. Con el paso de los siglos, el François-Marie Arouet, de carne y hueso, fue borrado sistemáticamente de la historia. Fue reemplazado por una estatua de mármol impecable, un pilar clásico del pensamiento occidental. Hoy en día, si preguntas por el legado de Voltaire, la mayoría citará de memoria una frase célebre: «Desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». Es una declaración hermosa. Es el cimiento mismo de la libertad de expresión moderna. Pero cuando revisas los archivos, los diarios y las miles de cartas que dejó atrás, descubres un problema fundamental. Voltaire jamás dijo eso. La frase fue inventada en 1906 por una biógrafa británica para intentar resumir su actitud filosófica. El verdadero Voltaire era mucho más oscuro. Si alguien publicaba algo que él desaprobaba, no defendía hasta la muerte su derecho a decirlo. Lo demandaba. Movía sus influencias en la corte para que el censor quemara el libro de su rival. Escribía panfletos anónimos y venenosos para destruir la reputación y la vida personal de quien se atreviera a contradecirlo. La invención de esa cita falsa demuestra lo mucho que necesitamos el mito. Nos incomoda el hombre real. Nos incomoda que el gran arquitecto de los derechos civiles fuera un hipócrita que aseguró su independencia financiera manipulando un fallo matemático en la lotería estatal. Nos perturba que el campeón de la libertad humana invirtiera su dinero en la Compañía Francesa de las Indias Orientales, lucrándose silenciosamente con el comercio de esclavos mientras escribía tratados sobre la igualdad. Queremos héroes puros, mártires inmaculados que nunca se mancharon las manos. Pero la verdadera grandeza de Voltaire no radicó en su perfección moral. Su genialidad fue exactamente la contraria. Comprendió que el sistema estaba podrido y en lugar de aislarse en una pureza filosófica inútil, utilizó las herramientas de ese mismo sistema para forjar las armas que eventualmente lo destruirían. Imagina a un multimillonario actual que utiliza los vacíos fiscales y el poder de los monopolios para amasar una fortuna incalculable, y luego usa cada centavo de esa riqueza para financiar ejércitos de abogados que desmantelan el capitalismo desde adentro. Ese era Voltaire. Usó el privilegio aristocrático para humillar a la aristocracia. Usó la retórica jesuita para aplastar el poder de la Iglesia. Se sentó a la mesa de los reyes para enseñar al mundo que los reyes podían sangrar. Volvemos al principio. Al nombre que resuena en las aulas, en los tribunales y en las constituciones de todo el mundo. François-Marie Arouet, el patriarca de Ferney. El hombre que nos enseñó a cuestionar la autoridad divina, a exigir pruebas tangibles, a no arrodillarnos jamás ante la intolerancia. Nos dejó un mundo infinitamente más libre, pero también nos dejó un espejo complejo en el que todavía no sabemos cómo mirarnos. ¿Puede un hombre que se lucró con la opresión ser considerado genuinamente el padre de la libertad moderna? ¿O debemos, al final, aprender a separar la luz cegadora de sus ideas de la profunda oscuridad de sus acciones?